Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en un desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. A ver si nos acordamos, porque leíamos casi al principio del culto, ya pasa un rato, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos del 12 al 17, esa gratitud al Señor por su fidelidad. Siempre que en nuestra vida y en nuestra experiencia con Dios echamos la vista atrás, y también lo decía la hermana al principio, podemos ver la fidelidad del Señor y ser, o deberíamos de ser, como el leproso samaritano que en conciencia se vuelve a dar gracias a Jesús por la sanidad que le ha regalado. Y en el pasaje de Timoteo vemos gratitud, porque Dios puede transformar la vida de alguien tremendamente descarrilado, alguien que llega incluso a hacer el mal, y a veces se hace el mal convencido de que se está haciendo el bien, como le pasaba a Saulo antes de su conversión, o de su experiencia con Cristo, mejor dicho. Aunque otras personas no, otras personas pues hacen el mal porque les da la gana, porque disfrutan con ello, por morbo, por diversión, por egoísmo, por no sé. Y de ser un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, Pablo pudo tener la experiencia en su vida de recibir la misericordia de Dios y ser puesto incluso en un ministerio relevante por la causa del Evangelio. Expresaba en la epístola cómo esa maldad o esa incredulidad e ignorancia, como también en el Salmo que leíamos al principio, llega a ser superada por la gracia del Señor, que es más abundante y lo cambia todo. Es muy llamativo y a todo el mundo le fascina el testimonio del apóstol Pablo. Independientemente de las cuestiones o de las controversias de la autoría de la epístola, siempre resulta tremendamente conmovedor leer el versículo 15, especialmente el final, ¿no? del versículo 15 de este capítulo primero. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y añade: de los cuales yo soy el primero. Es interesante cómo estas palabras reconocen no solo la potencia tremendamente salvadora, acogedora, restauradora y reconciliadora de Dios por medio de Jesús. No solo eso, sino que también llama la atención que alguien tan importante, sin atribuirse mérito alguno, se reconozca a sí mismo como el primero de los pecadores, ¿no? Probablemente Pablo dijo que él era el primero de los pecadores porque no te conocía a ti, o no me conocía a mí, que seguro que le superamos. Ojo, a no ser que, yo qué sé, que nos creamos unos santurrones o santurronas
por nosotros mismos, ¿no? Por nuestros méritos. Pero delante de Dios todos somos conscientes de nuestras culpas, de nuestras caídas continuas. Y hablar de culpa no es algo que ha metido la religión judeocristiana en la sociedad, como tanta gente dice. Eso de la culpa la ha metido la religión. Culpa es una palabra que existe por... No. Eso es un bulo. Es un bulo. La psicología trata con culpas que no tienen nada que ver con el peso de la religión, por así decirlo, en la sociedad o en la cultura. Y en todas las culturas, aunque no sean judeocristianas, se conoce bien lo que es la culpa, porque nos afecta a todas las personas. Y aunque digo medio bromeando, ¿no? Eso de que Pablo no te conocía a ti y no me conocía a mí, que somos peores que él, ese énfasis de decir que él es el primero de los pecadores es para hacernos ver que estamos todos iguales, que todos partimos de la misma realidad, de la misma condición. Pero la gracia de Dios y la obra de nuestra liberación es mucho mayor que esa condición que arrastramos todas las personas, ¿no? La gracia triunfa. Quédate con eso, la gracia triunfa. Tú y yo estamos en victoria, en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, por la victoria que Dios hace en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los seres humanos sus pecados. Así dice 2 Corintios 5:19. Y claro, terminaba la sección que hemos leído de 1 de Timoteo en el versículo 17, desatándose en alabanzas, ¿no? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así terminaba, ¿no? Porque vaya, es tremenda su liberación, su amor acogedor. ¿Qué otras palabras vamos a decir? ¿No? Desatarnos en alabanza. Lo que hemos leído es el testimonio de una vida transformada, la vida de una persona restaurada, que consciente de sus pecados y de su condición, descansaba profundamente en la obra de Cristo, desde la cual además se sentía con el Espíritu Santo, capacitado para ser luego un ministro del Evangelio. Y tú también. Y tú también. Como diría Lutero, los creyentes somos simul justus et peccator, a la vez pecadores y justos. Justos porque hemos sido justificados. Créetelo, descansa en eso, justificados por Cristo. Pero mientras el mundo sea mundo, seguiremos pecando aunque no nos guste, aunque nos crea esa contradicción, ¿no?, entre nuestra vida nueva y lo que somos, pero es lo que hay. Y esto no es carta blanca para vivir haciendo el mal, ni mucho menos, ¿no? Es reconocer lo que somos y valorar la salvación tan grande que tenemos, ¿no? Ese regalo, ¿no? Y el texto del Evangelio de hoy, en ese texto también tenemos otro espejo donde reflejarnos. Podemos mirarnos tú y yo en la oveja de la parábola. Me encanta que ese texto del Evangelio comience con algo que llevamos 2 domingos mencionando. El domingo pasado no lo dije en la predicación, lo mencionamos en la celebración de la Cena del Señor, y ya con este domingo será el tercero. Tenemos ahí a los fariseos del versículo 2 murmurando contra Jesús, diciendo que él recibe y come con pecadores. Lo que llevamos mencionando 3 domingos. Recibe y come con pecadores. Pues aleluya, aleluya. Ya desde el principio del pasaje, el espejo está operativo. Es asomarte a esta porción de Lucas 15 y ¡tachán! Ya ves que Jesús recibe y come con personas pecadoras. En otras palabras, vamos, que te recibe a ti y me recibe a mí. Y que está en disposición de compartir su mesa contigo y conmigo. Ese es tu Jesús, ese es el Dios venido a la realidad humana, ¿no? Qué comprensivo es. Yo me agarro ahí y no me suelto. Fíjate que Jesús acoge
a las personas pecadoras en un principio sin exigirle antes una penitencia para ser recibido. No, no. Porque Dios es, como dice un teólogo y biblista, Alberto Domingo, es así de extravagantemente generoso en su perdón. Primero te acoge sin condición. Luego ya tendrá ese trato contigo de pulirte o lo que sea. Pero en principio te acoge, estás como estás. Si estás sucio y estás embarrado, te acoge igual. El comportamiento de Jesús, nosotros decimos y confesamos que Dios se encarna en Jesús, ¿no? Bueno, pues el comportamiento de Jesús es también, en cierto sentido, una encarnación. ¿Una encarnación de qué? Pues de lo que Dios mismo quiere hacer en el mundo, ¿no? Su proyecto de la sociedad del reino de Dios, que Jesús termina siendo nuestro modelo, nuestro ejemplo, ¿no? Pero a veces, con frecuencia, pues nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestro egoísmo, nuestros esquemas retributivos de justicia, pero una justicia, vamos a decir, que toca en lo nuestro, no sé cómo decirlo, ¿no? Que no es justicia de Dios, sino que es más bien muchas veces venganza, nos impiden ser como Jesús cuando se trata de aceptar a otras personas. A los fariseos que están criticando en el pasaje le podríamos decir: ¿pero qué murmuráis vosotros contra Jesús? ¿De verdad os creéis vosotros justos y santurrones? ¿No os dais cuenta de que sois igual de pecadores que todo el mundo? Y a toro pasado, ¿no? Podríamos decirle: ¿no veis que tenéis la oportunidad de ser acogidos por el Dios que ha venido a nosotros en carne, ¿no? En realidad humana? ¿No os dais cuenta, cazurros, que la invitación es también para vosotros? Dejad de fanfarronear creyéndoos justos. Y a veces, ¿no? Esto haría falta decírselo a muchas personas, hermanas y hermanos nuestros, que comparten nuestra fe, pero que al final se autojustifican en su religiosidad. Y ahí ya tenemos el problema. No me digáis que esta parábola de la oveja perdida que va a continuación no es hermosísima, aunque estemos acostumbrados a ella, pero es conmovedora al 100%. Hay muchas cosas que se pueden decir de la parábola, por eso se pueden hacer muchos sermones de esta parábola, ¿no? La porción nuestra, en realidad, tiene dos parábolas que vienen a ser la misma. Son dos, pero son como la misma. Quieren decir lo mismo. Una es la de la oveja perdida, que va seguida de la parábola de la moneda perdida, ¿no? De la mujer que pierde la moneda y luego la encuentra. Según Esler, que es un especialista anglosajón, esta es la misma parábola, como estoy diciendo. Mientras que a los que eran un poquito más adinerados, y antes hemos estado en el estudio bíblico, hablando de las realidades sociales, contextuales, pues mientras que a los que eran ricos, o todavía eran un poquito ricos, por así decirlo, se les puso el ejemplo del ganadero que tenía 100 ovejas, a las personas pobres se le pone el ejemplo de la mujer que pierde una moneda que equivale, según algunos especialistas, a 10 días de trabajo. Pero otros lo discuten y dicen que es menos, no es tanto. Pero bueno, una moneda que tiene su valor. Además, puede que la importancia de la moneda perdida para la mujer de la parábola sea más importante de lo que parece. No es solo una moneda que equivale a varios días de trabajo, como he dicho. Es que al poner Jesús el ejemplo de una mujer, que por cierto en el Evangelio de Lucas alterna Jesús, ejemplo con un hombre, ejemplo con una mujer, ejemplo con un hombre, ejemplo con una mujer, es para fijarse, es muy interesante. Bueno, pues al poner el ejemplo de una mujer, haría pensar a los que escuchaban la parábola algo que hacían las mujeres, que era guardar la dote que le daban sus padres cuando se casaban. La mujer custodiaba esa dote. La mujer el día de su boda, seguro que lo habéis visto, llevaba una especie de tocado en la cabeza donde había monedas entretejidas. Y me suena que eso todavía se hace en algunas culturas, ¿no? Y si luego, pues si se perdía una moneda, en el caso de que
además que se daba mucho, es que el entorno cultural, como hemos estado hablando en el estudio bíblico, es importante. En el caso de que una mujer era repudiada por el marido, todas estas monedas que tenía de la dote, pues le iba a hacer falta para su vida. Sobre todo si esa mujer ya habían muerto sus padres y encima el marido la repudia, no tiene nada. Se queda, como se dice en la expresión coloquial, con una mano delante y otra detrás. No tiene nada. Entonces esas monedas de la dote son muy valiosas. Pero además de eso, perder una de esas monedas que eran símbolo de la alianza de su boda, pues era un motivo de preocupación. Así que tanto la oveja perdida como la moneda perdida remiten a algo importante que duele perder. Jesús pone el ejemplo del pastor, ¿no? O el ganadero, ¿no? Y el de la mujer, que son ejemplos humanos. Nos quiere hablar de Dios, pero para hablarnos de Dios nos pone un ejemplo de un hombre y un ejemplo de una mujer. Esos son antropomorfismos. Un antropomorfismo masculino y un antropomorfismo femenino, por mucho que escandalice a algunos fariseos modernos. Pero está Jesús poniendo un ejemplo de una mujer para hablarnos de Dios. Y Dios aparece sumamente preocupado por lo que está perdido. Ya decía Jesús que había venido en primer lugar a por las ovejas perdidas de la casa de Israel, aunque por extensión su búsqueda incluirá como objetivo a todas las personas perdidas y los que andan perdidos como ovejas sin pastor, ¿no? Y todo esto, como digo, para bendecir finalmente a todas las familias de la tierra. Nos conmueve ese Dios compasivo que tenemos, que preocupado viene a buscarnos en Cristo, porque le preocupamos, porque nos ama. Da igual lo descarrilado que estemos o lo lejos que nos hayamos tratado de ir de Él, ¿no? Él ha venido a buscarnos. No sé si habéis visto en internet, porque por las redes sociales se ha difundido, o hace ya varios años, ¿no? Una oveja, una situación real de una oveja que se perdió durante 5 años. ¿Conocéis un vídeo, un reportaje de la oveja que se perdió por 5 años? En los 5 años que la oveja estuvo perdida, llegó a tener 40 kilos de lana. Y una oveja muy redondita, para que nos hagamos una idea de toda la lana que tenía, sin que nadie la pudiera esquilar porque la oveja estaba por ahí por el monte. No sé cuáles pueden ser las causas por las cuales a veces nos podemos apartar del Señor y a veces la comunidad tenemos mucho de responsabilidad en este sentido, porque a veces, consciente o no, somos nosotros los que echamos fuera a otras personas con nuestras actitudes. La cuestión es que a veces, una vez estamos apartados del Señor, empezamos a acumular cargas. Cargas que no tienen nada que ver con el yugo fácil del que nos habla Jesús. Cargas que, como la lana de esa oveja perdida, nos envuelve de tal manera, nos pone tan redonditos como la oveja esa, que luego coartan nuestra verdadera libertad y nuestra movilidad. Ya la oveja no se puede mover igual que antes. Casi como que nos asfixia, nos agobia, nos ahoga tanta lana. La lana del flequillo de la oveja esa que estuvo perdida 5 años le impedía pues ver, ¿no? Imagina tanto tiempo la visión tapada, que no puedes ver el camino. Qué increíble debió ser, ¿no? Por lo menos para la oveja, cuando, después de haber estado tantos años perdida, ¿no? Luego pudo ser esquilada, ¿no? Afeitada, recobrando pues la frescura, la libertad de movimiento, experimentando ese cuidado cariñoso de las personas que la atendieron. Imagínate tanto tiempo sin poder ver por tener los pelos delante, ¿no? Y que te puedan cortar ese flequillo lanudo y poder ver. Como en la sanación del ciego, ¿no? De Juan 9. Yo era ciego y ahora veo. Como también dice la canción Sublime Gracia, ese clásico. Ciego fui y ahora veo. Bueno, según la versión. Y esa es la experiencia de mucha gente que se topan con Dios, el Dios que sale al encuentro a buscarla. Me juego lo que sea, que es tu experiencia también con Dios. Fui ciego y ahora veo.
Gracias al Señor por venir a buscarnos cuando nos desorientamos. Gracias, Señor, por esquilarnos y quitarnos el flequillo cuando no nos deja ver y termina por llevarnos por caminos equivocados. Hay mucha gratitud que darle a Dios por eso. Y hay muchas personas que quizá, aun perteneciendo al Señor, se salieron, se terminaron desorientando y con la lana en el flequillo, pues terminan siendo incapaces de retomar el camino. Pero Dios nos ha puesto a ti y a mí para seguir el ejemplo del buen pastor. No tenemos que esperar que sean las ovejas, aunque sean ovejas perdidas, las que por sí mismas encuentren el camino de vuelta. Hay que salir a buscarlas. Porque tú y yo somos en la tierra el cuerpo de ese buen pastor. Somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que continuar su labor. Y parte de su labor es ir a buscar a los que están perdidos, acompañando y cuidándonos los unos de los otros. Me he quedado también con las ganas de proyectar otro vídeo. Aparte de la oveja esta que se pierde 5 años y se pone muy gordita de tanta lana, hay otro vídeo que no he encontrado, que es un poco cómico, pero que refleja muy bien nuestra naturaleza. Y de ese vídeo ya os he hablado en otra ocasión, os hablé hace un par de años que también prediqué este pasaje. Y en ese otro vídeo se ve una oveja, ¿sabéis cuál es? Seguro que ya os acordáis. Es una oveja que empieza por el campo a pegar saltito, va corriendo sin ningún tipo de cuidado, va a lo loco, brincando para allá, brincando para acá. Y de tanto saltito que da, se cae en una zanja y se queda incrustada, atascada en la zanja. ¿Os acordáis de haberlo comentado alguna otra vez? Y cuando logran sacar a la oveja de la zanja, la oveja vuelve a brincar y a saltar a lo loco otra vez, para aquí, para allá, y vuelve a caerse en la misma zanja 1, 2, 3 metros más adelante. ¿Quién te dice a ti que esa no es precisamente nuestra vida? Es más, no nuestra vida, yo diría que hasta nuestro día a día. Caemos una y otra vez y el Señor nos saca de la zanja. En Timoteo veíamos esa alabanza por la gracia y la fidelidad del Señor. Si nos paramos a pensarlo, ¿qué gratitud más grande tenemos que tener al Señor tan amoroso y tan dispuesto a sacarnos de la zanja una y otra y otra y otra vez? Termino subrayando algo que lo sabemos pero se nos olvida. Se nos olvida. Y si no, ponte a mirar otras predicaciones por internet o lo que sea. Mira, el Dios que tú y yo, dentro de nuestra acortada comprensión, hemos conocido, ese es el Dios de toda gracia. El Dios que se revela en la persona de Jesucristo. Es el que sabe que aunque todavía tiene 99 ovejas, no satisfecho con eso, sale a buscar la que se le ha perdido. Ese es. Así que, aunque a veces por desorientaciones que tenemos las personas creyentes, vete tú a saber por qué, terminamos predicando a un Dios que quiere glorificarse condenando a la oveja perdida. Ese no es el Dios que se nos revela en Jesucristo una vez tras otra en los evangelios. Yo no sé por qué terminamos muchas veces predicando esa idea, cuando la que tenemos es otra. La Iglesia no está aquí para tirarle piedra a la oveja que se cae en la zanja. ¿Lo repito? No hace falta. Tampoco estamos aquí para tirarle piedra a la oveja que se pierde durante 5 años, ¿no? Y le crece la lana y no le deja ver. A esa tampoco estamos acreditados para tirarle piedra. No tiremos piedra. Acojamos, ¿no? Busquémonos, cuidémonos, acompañémonos según el ejemplo del buen pastor que da su vida por las ovejas.
El buen pastor da su vida por las ovejas. Voy a dejar que pase el avión, o lo que sea eso. Mucho que pensar, ¿verdad? No olvides que el Señor sale en tu búsqueda, y está dispuesto a darte los cuidados que necesitas una vez tras otra. Porque mira, tú y yo no, pero el Señor siempre es fiel. Su fidelidad es grande. Nuestra fidelidad algunas veces es traicionera. Nuestra fidelidad falla, tropieza. A veces a conciencia, otras veces porque se nos va la pinza, lo que sea. Pero fallamos. Pero Dios es constante y siempre es fiel. En Dios se puede confiar y descansar. ¿Qué podemos decir sino como en Primera de Timoteo y desatarnos en alabanzas? Pues alabanzas, Soli Deo Gloria.